Bien fuerte, ¿verdad? Porque a veces sale un poquito bajo el sonido. Bueno, vamos a hablar acerca de esterilización y desinfección, que hace parte de nuestro capítulo 6 del programa de estudios. ¿Por qué vamos a estudiar esterilización y desinfección en microbiología, verdad? Porque el conocimiento de estos términos, de estos procedimientos, es importante para el control de las infecciones, ¿sí?, causadas por los diferentes tipos de microorganismos que ya conocemos. La esterilización, para empezar, es la destrucción total de todos los microorganismos, incluyendo las formas más resistentes, que son las esporas bacterianas, las micobacterias, ¿verdad?, que son un tipo especial de bacterias por la pared que poseen. También los virus sin envoltura o virus no lipídicos, y también los hongos. O sea, eliminan todo tipo de microorganismos. Esto se puede conseguir utilizando diferentes tipos de esterilizantes. Esterilizantes son los medios con los cuales se realiza la esterilización, ¿sí?, que pueden ser esterilizantes físicos, esterilizantes por vapor de gas y esterilizantes químicos. Vamos a ver la diferencia de cada uno. En el libro de Murray encontramos un cuadro, ¿sí?, como este, una tabla, en donde explica, donde da detalladamente la concentración o el nivel utilizado de los diferentes tipos de esterilizantes. Los esterilizantes físicos, ¿sí?, incluyen el vapor a presión, la filtración, la radiación ultravioleta, radiación ionizante y la radiofrecuencia. Cada uno de ellos a su lado poseen la concentración o el nivel utilizado, ¿sí?, para que pueda producir este efecto esterilizante. El vapor a presión, ¿sí?, se utiliza normalmente entre 121 y 132 grados Celsius durante intervalos variables de tiempo. Este vapor de presión normalmente podemos ver, o sea, se utiliza en los autoclaves. Ustedes ya escucharon hablar de los autoclaves, que son las formas de esterilización, los equipos de esterilización más utilizados en laboratorios y también para esterilización de instrumentales médicos. La filtración, en donde se utilizan unos tipos de filtros denominados EPA. Son filtros de aire para partículas de elevada eficiencia. Vamos a hablar también de esto un poquito más después. El tamaño de los poros de estos filtros tienen un tamaño de 0,22 a 0,45 micrómetros. Tienen la capacidad de filtrar, de atrapar, digamos, diferentes tipos de microorganismos, pero no aquellos que son más pequeños. Los más pequeños no son capaces de atajar, ¿verdad? La radiación ultravioleta es útil, ¿verdad?, a una longitud de onda de 254 nanómetros. La radiación ionizante, se utiliza la radiación gamma, ¿sí? Para este tipo de esterilización utilizamos la radiación gamma con una exposición de tiempo variable. Y la radiofrecuencia, ¿sí? Exponemos los materiales a microondas, también con un tiempo de exposición variable. El mayor o la menor eficiencia de estos tipos de esterilización van a depender de cuánto tiempo, ¿verdad?, se expongan estos materiales a estos tipos de radiaciones. Cuanto más tiempo, obviamente, mayor tiempo de esterilización, mayor eficiencia va a tener ese procedimiento, ¿sí? Luego tenemos los esterilizantes de vapor de gas. Utilizamos los gases como el óxido de etileno, ¿sí?,
a una temperatura de 29 a 65 grados y un tiempo de exposición de 2 a 5 horas aproximadamente. Este óxido de etileno con una concentración de 450 a 1200 miligramos por litro. El vapor formaldehído, ¿sí?, con una concentración de 2 al 5% y con una exposición a 60 u 80 grados Celsius. Y el vapor de peróxido de hidrógeno al 30%, a una temperatura de 55 a 60 grados. Y por último, el gas plasma, que es un gas de peróxido de hidrógeno muy ionizado. Vamos a ver también después. Como les dije, cada tipo de esterilizantes, todos estos tipos de esterilizantes, van a tener mayor eficiencia y mayor eficacia cuanto mayor sea el tiempo de exposición a la cual expongamos ese material que queremos esterilizar. ¿Está bien? Y los esterilizantes químicos que se utilizan son el ácido peracético al 0,2% y el glutaraldehído al 2%. Esto es como un cuadro resumen que nos da el libro de Murray. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y de su mecanismo de acción. Bueno, los esterilizantes físicos incluyen el vapor húmedo y seco, ¿sí?, en donde se utilizan, como ya les dije, el autoclave. Son los más utilizados tanto en hospitales como también en laboratorio, ya que están indicados para la mayoría de los materiales. La filtración, ¿sí?, con los filtros EPA, que dijimos que eran filtros que atrapan partículas de alta eficiencia, ¿verdad?, son útiles para eliminar bacterias y hongos del aire, ¿sí? Pero como ya les dije, estos tipos de filtros no pueden eliminar los virus y las bacterias más pequeñas. La radiación ultravioleta y las radiaciones ionizantes, ¿sí?, que dijimos recién, tanto la radiación gamma y también el tipo de microondas, incluyen en este tipo, y la limitación de la radiación ultravioleta es que es necesaria una exposición directa sobre el material que va a ser esterilizado. Los esterilizantes de vapor de gas, o sea, se utilizan vapores de diferentes tipos de gases, entre ellos el óxido de etileno, ¿sí? Es de uso habitual. Esta es la composición del óxido de etileno, esta es su fórmula, ¿sí? Está compuesta por 2 carbonos y un oxígeno. Óxido de etileno, ¿sí? Es muy eficiente, pero su uso es muy limitado porque esta sustancia es inflamable, explosiva y carcinógena, ¿sí? Luego tenemos el gas formaldehído, que es este que vemos aquí. También es cancerígeno, es tóxico también el formaldehído, y por eso su uso está un poco limitado. Pero sí entra dentro del grupo de los esterilizantes de vapor de gas. Luego tenemos los vapores de peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno es una sustancia bien conocida, utilizada también para desinfectar, ¿sí? Pero sus vapores se utilizan como esterilizantes porque tiene un alto poder oxidante, ¿sí? Y se utiliza para la esterilización de varios instrumentos o instrumentales médicos también. El gas plasma es otro tipo de vapor que se usa para esterilizar y incluye el peróxido de hidrógeno, pero sabemos que existen 4 tipos de estados de la materia, ¿verdad? Sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado de plasma incluye radicales libres de alta potencia, ¿sí? De alta potencia que tienen un poder esterilizante muy elevado. Entonces, se
Se utilizan el gas plasma del peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se ionizan, ¿sí?, sus componentes, y entonces se producen los radicales libres reactivos que tienen una alta energía cuando son expuestas a microondas y a diferentes radiofrecuencias. Bueno, y como es un método de esterilización eficiente que no produce derivados tóxicos, esta esterilización con gas plasma ha ido reemplazando gradualmente al óxido de etileno en muchas aplicaciones, porque es menos tóxico, si no producen derivados tóxicos, y con el óxido de etileno sí. Entonces fue reemplazando al óxido de etileno. Luego tenemos los esterilizantes químicos, que incluyen al ácido peracético, ¿sí? Acá tenemos la estructura del ácido peracético, que es un oxidante, tiene una actividad excelente como esterilizante, elimina todo tipo de microorganismos, ¿verdad?, porque sus componentes, el ácido acético y el oxígeno, no son tóxicos. Y el glutaraldehído, ¿verdad?, que es otro tipo de esterilizante químico. Acá vemos su estructura. Este sí es menos seguro, sí, porque es tóxico, puede llegar a ser tóxico. Entonces se debe tener mucho más cuidado con la manipulación de este tipo de productos. Vamos a mirar un poquitito acá. Bueno. Bueno, continuamos entonces. Enseguida vamos a ver los mecanismos de acción de estos, ¿sí?, cómo actúan. Vamos a seguir con la desinfección. Los microorganismos también se destruyen mediante procedimientos de desinfección, pero los organismos más resistentes sobreviven, ¿sí?, que son las esporas, las micobacterias y todo ese tipo de microorganismos que vimos recién, resistentes, ¿verdad? Los procesos de desinfección se han categorizado en diferentes niveles debido a su mayor o menor eficiencia, ¿verdad? Tenemos la desinfección de alto nivel, la desinfección de nivel intermedio y la desinfección de bajo nivel. La eficacia de estos procedimientos depende de la naturaleza del objeto que hay que desinfectar, del número y la resistencia de los microorganismos contaminantes, de la cantidad de material orgánico presente, ¿sí?, que se puede o no inactivar con desinfectantes, con otros desinfectantes, y puede desactivar el mismo desinfectante que se va a utilizar. También depende del tipo y la concentración de nuestro desinfectante y la duración y temperatura de la exposición. Todo esto, de todo esto depende la mayor eficiencia o no de nuestros desinfectantes. Todos estos son puntos que se tienen en cuenta para categorizar también a los diferentes tipos de desinfectantes. Y otra vez tenemos una tabla de los métodos de desinfección que incluyen los diferentes tipos de desinfectantes. Tenemos el método por calor, ¿sí?, que incluye al calor húmedo, y el líquido, ¿sí?, en donde encontramos a diferentes tipos de sustancias químicas como el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, dióxido de cloro, el ácido peracético, compuestos de cloro y también compuestos de yodo, ¿sí?, lo vamos a encontrar más abajo, compuestos halogenados serían, ¿verdad? Tenemos el alcohol,
etílico e isopropílico, compuestos fenólicos, compuestos iodóforos y compuestos de amonio cuaternario. Todos estos tipos de sustancias actúan como desinfectantes a diferentes niveles, ¿sí? Algunos con mayor eficiencia, otros con menor eficiencia. Y cada uno de ellos tienen una concentración específica a la cual producen, ¿verdad?, ese efecto de desinfección. Por ejemplo, el glutaraldehído, ¿verdad?, tiene una concentración o nivel de actividad de 2 o 3,5% y tiene una actividad elevada a esta concentración. ¿Sí? Lo mismo para el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno tiene una elevada actividad desinfectante cuando se encuentra en una proporción de 3 al 25%. ¿Sí? Esa es su concentración. El formaldehído también tiene una concentración o un nivel de actividad entre elevada e intermedia cuando se encuentra en una concentración del 3 al 8%. Y así sucesivamente cada uno de estas sustancias químicas van a tener su nivel de actividad, que les voy a dejar aquí y que pueden leer un poquitito más también en el libro de Murray, que explica muy bien. Cuando hablamos de desinfectantes de alto nivel, estamos hablando de desinfectantes, ¿sí?, de sustancias químicas que tienen, que podrían llegar a eliminar ciertas esporas, no como en una esterilización, ¿sí?, no en un elevado nivel, pero sí pueden presentar este tipo de acción. Por ejemplo, para los desinfectantes de alto nivel encontramos materiales, ¿sí? Desinfectamos los endoscopios y los instrumentos quirúrgicos que tienen algún material plástico en su estructura, ¿sí? Los desinfectantes de alto nivel incluyen el tratamiento con calor húmedo y el uso de líquidos, ¿sí?, como el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético, así también como los compuestos de cloro. Bueno, mientras que los desinfectantes de nivel intermedio son obviamente un poco menos potentes que los de nivel elevado, ¿verdad? Pero se utilizan también para limpiar superficies e instrumentos en donde es poco probable que exista una contaminación por esporas bacterianas. Por ejemplo, podemos limpiar con estos desinfectantes de nivel intermedio, podemos asear la zona de trabajo, el área de trabajo, ya sea en laboratorio o en el hospital, en los hospitales, ¿verdad? Entonces es poco probable que haya una contaminación por esporas bacterianas o por microorganismos muy resistentes. Normalmente también con estos tipos de desinfectantes de nivel intermedio se desinfectan los instrumentos y dispositivos semicríticos, ¿sí?, que utilizan los médicos, que son los endoscopios flexibles de fibra óptica, los laringoscopios, los espéculos vaginales y los circuitos para respiradores, los circuitos de los respiradores para anestesia. Estos espéculos vaginales están en desuso, ¿verdad? La bibliografía nos habla de ellos, pero sí están en desuso porque hoy en día ya todo este tipo de material se utiliza uno para cada paciente, ¿verdad? Entonces, antes sí se desinfectaba, se esterilizaba incluso en los espéculos vaginales porque se utilizaban uno para varias pacientes, ¿verdad? Pero hoy en día ya no se utilizan. Los ejemplos entre los desinfectantes nivel intermedio tenemos a los alcoholes, a los compuestos iodóforos o portadores de iones yodo, ¿sí?, porque foros viene de la palabra portador, ¿sí?, y de yodo, ¿verdad? Y también incluyen los compuestos fenólicos, que vamos a ver sus mecanismos de acción enseguida.
Los desinfectantes de bajo nivel se utilizan para tratar instrumentos y dispositivos no críticos, ¿sí? El anterior era semicrítico, mientras que estos, los desinfectantes de bajo nivel, incluyen desinfección de los manguitos de presión arterial, los electrodos del electrocardiograma y los estetoscopios. Estos entran en contacto con el paciente, pero no atraviesa la barrera, no tiene contacto con las barreras mucosas, entonces no se realiza el proceso de esterilización, pero sí de desinfección. Los desinfectantes que entran dentro de este tipo de bajo nivel de eficacia, sería, ¿verdad? Son los compuestos de amonio cuaternario. Y ya vamos a ver. Los desinfectantes que son utilizados para las superficies ambientales, para todos los lugares, va a depender del riesgo que plantean las superficies como reservorios de microorganismos patógenos. O sea, vamos a elegir el nivel de eficacia de los desinfectantes dependiendo de qué tan riesgoso es un lugar o una superficie que pueda contener estos microorganismos patógenos. Por ejemplo, debemos utilizar un desinfectante de nivel mayor para limpiar una superficie, ¿sí?, de instrumentos contaminados con sangre, ¿sí?, que para limpiar superficies, por ejemplo, los suelos o los lavatorios, etc. Entonces, dependiendo de qué tan contaminado puede estar un lugar, se utiliza un desinfectante de nivel elevado o de nivel mayor. Bueno, una excepción a esta regla es que si una superficie particular estuvo implicada en una infección, ¿sí?, nosocomial, por ejemplo, un baño, ¿sí?, un cuarto de baño contaminado por Clostridium difficile, ¿sí?, que son bacterias formadoras de esporas muy resistentes, o un lavatorio contaminado por Pseudomonas aeruginosa. En esos casos, obviamente, los desinfectantes no van a ser eficientes, ¿verdad? Entonces, se debe realizar algún tipo de esterilización utilizando alguno de los tipos que vimos anteriormente. Normalmente se realiza por vapor de gas. Bueno, y bueno, en cada caso, entonces se va a elegir un desinfectante con una actividad mayor, dependiendo del patógeno que está implicado en cada lugar. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la antisepsia. Ya habrán escuchado este término varias veces, ahora que estamos en el tiempo de pandemia, es lo que siempre tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Son métodos que se utilizan para reducir el número de microorganismos en las superficies cutáneas, exclusivamente, ¿verdad?, sobre superficies cutáneas. Los compuestos que son utilizados, o sea, los antisépticos, se seleccionan de acuerdo a su seguridad, ¿sí?, de acuerdo a la seguridad y de acuerdo a su eficiencia o eficacia, ¿verdad? Obviamente, para ser un antiséptico no debe ser tóxico, ¿verdad?, porque va a entrar en contacto con superficies cutáneas que pueden producir reacciones. Entonces, vamos a ver. Existen diferentes tipos de antisépticos. Este término de antisepsia tenemos que tratar de no confundirnos con el término de asepsia, ¿sí? Asepsia hace referencia a la ausencia de toda clase de microorganismos, pero la antisepsia son los métodos que se utilizan para reducir el número de microorganismos. Bueno, entre los antisépticos tenemos el alcohol, ¿sí?, que es un antiséptico por excelencia.
tanto el etílico como el isopropílico en una concentración del 70 al 90% nos dice esta tabla, pero vamos a entrar en discusión después en cuanto al porcentaje, ¿sí? Más eficaz para la acción antiséptica. Luego tenemos los yodóforos, ¿sí? Portadores de ion yodo, con sus concentraciones de 1 al 2%, la clorhexidina con una concentración del 0,5 al 4%, el paraclorometaxilenol, ¿sí? Un nombre bastante largo y rarito, con una concentración del 0,50 al 3,75%, y el triclosan, que es uno también de los más conocidos, del 0,3 al 2%. Estos son los tipos de antisépticos más utilizados. Y vamos a ver cómo actúan. Los alcoholes, ¿sí? Que últimamente estamos usando al 2x3, ¿verdad? A cada paso deberíamos usar. Tienen una excelente actividad frente a todos los grupos de microorganismos, excepto las esporas, ¿sí? Los alcoholes no son tóxicos, pero tienden a resecar la superficie cutánea porque los alcoholes eliminan los lípidos, ¿sí? Actúan eliminando los lípidos de la membrana de los microorganismos y a su vez, como entran en contacto con los lípidos de nuestra piel, ¿sí? Tienden a resecar porque los alcoholes son higroscópicos, absorben el agua. Los yodóforos y los compuestos de yodo se utilizan con frecuencia mezclados con los alcoholes para desinfectar también una superficie cutánea. Acá vemos el etanol, ¿sí? Que tiene 2 moléculas de carbono, esta es su estructura. Luego tenemos la clorhexidina, que es un antimicrobiano bastante extenso, bastante eficiente, y destruye los microorganismos a una velocidad mucho menor que el alcohol. El alcohol actúa de manera rápida, ¿sí? Eliminando rápidamente a los microorganismos. La clorhexidina actúa de manera más lenta, pero su actividad es más prolongada, persiste, ¿sí? Tiene digamos, la deficiencia de que la materia orgánica y los niveles de pH elevados, es decir, alcalinos o básicos, reducen su eficacia. Luego tenemos el cloroxilenol, porque este es el nombre más facilito de pronunciar, ¿verdad? Pero su nombre es paraclorometaxilenol y esta es su estructura. Tenemos un fenol aquí, ¿sí? Un grupo hidroxilo y un halógeno, en este caso el cloro, ¿verdad? Cloroxilenol. Esta sustancia se limita principalmente a las bacterias gram positivas. ¿Recuerdan la estructura de las paredes de las bacterias gram positivas, verdad? Entonces, este cloroxilenol tiene el poder, ¿verdad?, de eliminar principalmente a este tipo de paredes. No es tóxico, ¿sí? Y se utilizan también para el lavado de manos. El triclosan, por otro lado, es activo frente a bacterias, pero no frente a otros microorganismos. Es un antiséptico de uso habitual. Normalmente se encuentran en los jabones, en los desodorantes y en algunos dentífricos. Bueno, vamos a mirar acá, antes de entrar a los mecanismos de acción. Ok, gracias Leroy. Bueno, ¿cómo actúan estos tipos de esterilizantes, de desinfectantes y de antisépticos? Vamos a ver. El calor húmedo, ¿sí? Normalmente el vapor a presión, ¿sí?, utilizando calor húmedo, se utiliza en los autoclaves
como ya les dije, esto es un autoclave, ¿sí? Es un equipo de esterilización muy utilizado, bastante eficaz, ¿sí? ¿Qué produce? Porque produce un aumento de la temperatura que, como dijimos, es entre 121 y 132 grados Celsius, ¿sí? Produce la desnaturalización de las proteínas microbianas y de ahí su efecto esterilizante, ¿verdad? El calor húmedo, ¿sí? El vapor a presión es rápida, tiene una acción rápida. Va a depender, como ya les dije, de la temperatura, de la duración del proceso, o sea, de cuánto tiempo exponemos al material que queremos esterilizar a este tipo de vapores, ¿verdad? También del tamaño del equipo, del tamaño del autoclave, del flujo del vapor, ¿verdad? ¿Qué tanto sale el vapor? En qué proporción y en qué presión, ¿verdad? También a qué presión sale. Entonces, de todo esto depende la eficacia de la desinfección. Estos tipos de equipos, a estos tipos de equipos también se le realizan un tipo de control de calidad, ¿verdad? Que se realiza utilizando unas ampollas, ¿sí? Que ya vienen preparadas, prefabricadas, se colocan dentro, ¿sí? Unos preparados de Bacillus stearothermophilus, que es un tipo de bacteria muy resistente formadora de esporas. Se coloca dentro del autoclave y se coloca a la mayor temperatura que se pueda, en este caso 132 grados, durante 15 minutos o más aproximadamente, ¿no? Con 15 minutos ya debería ser efectivo. Entonces se coloca 15 minutos estos preparados. Cuando se termina el proceso, se extrae ese preparado y se cultiva, ¿sí? Se cultiva, se incuba a 37 grados, se realiza un cultivo de este preparado y ahí vemos la eficiencia o no de este procedimiento de esterilización. Porque si hay un crecimiento bacteriano, quiere decir que el esterilizador no está funcionando o no fue eficiente. Pero si no hay crecimiento de los organismos una vez que se hace el cultivo y se incuba, entonces quiere decir que efectivamente el autoclave esterilizó esa ampolla, ¿sí? Y destruyó todos los microorganismos que estaban dentro. Entonces es un control de calidad que se suele hacer en tiempo, ¿verdad? A cada autoclave. Bueno, el óxido de etileno, como dijimos, es un gas incoloro, ¿sí? La esterilización con este tipo de gas es relativamente lenta, ¿sí? Y siempre va a depender de la concentración del gas. También va a depender mucho del contenido de humedad que tenga el objeto que vamos a esterilizar, del tiempo de exposición y de la temperatura. Todos estos tips, todo esto va a depender, o sea, incluye en cada uno de los tipos de esterilizantes, de la eficacia, ¿verdad? La eficacia va a depender del tiempo de exposición, de la temperatura y de la concentración de cada tipo de esterilizante. La actividad del óxido de etileno aumenta el doble con cada 10 grados Celsius que aumenta la temperatura. Bueno, este óxido de etileno ejerce su actividad esporicida, ¿sí? Elimina las esporas mediante la alquilación de los grupos hidroxilos, carboxilos, aminos y sulfidrilos terminales de los microorganismos. El proceso de alquilación, yo creo que ya habrán dado en química general, seguramente orgánica, que es la adición de grupos alquilos, es decir, de grupos metil, grupos propil, butil, etcétera, a la cadena, al
extremo terminal, ¿sí? de las estructuras. En este caso, de algunas enzimas, ¿verdad? Este proceso bloquea los grupos reactivos, ¿verdad? Hidroxilo, carboxilo, amino, etcétera, que son necesarios para muchos procesos metabólicos esenciales en los microorganismos. Entonces bloquean, como cambia la estructura de esa enzima, entonces queda inútil y no puede realizar el trabajo que debe realizar, ¿verdad? Normalmente son enzimas que están implicadas en los procesos metabólicos esenciales del microorganismo. Entonces, ese es un mecanismo de acción. Otro de los gases, ¿sí?, que utilizan este método de acción mediante la alquilación son el formaldehído y la beta-propiolactona, que son otros gases que actúan de la misma manera. El aldehído, ¿sí?, este es un grupo aldehído. Tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno unido por doble enlace con la cadena que sigue, ¿verdad? Que puede ser con diferentes tipos de estructuras, diferentes tipos de largor también. Y los aldehídos ejercen su efecto mediante la alquilación también. Introducen un grupo metil, butil, propil, etcétera, a las cadenas terminales, a los grupos terminales de las enzimas, entonces bloqueando la acción de esa enzima y por lo tanto produciendo un desequilibrio en el microorganismo. Como ya dijimos, los aldehídos mejor conocidos son el formaldehído y el glutaraldehído, ¿sí?, que se pueden utilizar tanto como esterilizantes, así como también de desinfectantes de alto nivel, ¿sí? Los desinfectantes de alto nivel, como dijimos hace rato, tienen una eficacia cercana a la esterilización, pero no es tan eficiente como la esterilización en sí. Elimina algunos tipos de esporas, pero no todas. Bueno, el gas formaldehído se puede disolver en agua, ¿sí?, formando la solución denominada formalina, ¿sí?, el 40%, que es la más eficaz. Y a esta solución se le añaden estabilizadores como un alcohol, que es el metanol. Y todos estos actúan como, ya dijimos, desinfectantes de alto nivel. Bueno, las concentraciones bajas de la formalina son bacteriostáticas. ¿Qué es bacteriostática? Ya saben lo que significa bacteriostática y bactericida, ¿verdad? Bacteriostáticas inhiben el crecimiento, ¿verdad?, de los microorganismos, pero no los destruyen. O sea que la formalina, este preparado de gas formaldehído con agua, a bajas concentraciones solamente inhiben el crecimiento de los microorganismos. Pero cuanto mayor sea la concentración de la formalina, actúa como bactericida. Pueden destruir todos los tipos de microorganismos. Y esta concentración, ¿sí?, a bactericida es mayor a 20%, igual o mayor al 20%. Bueno, la combinación del formaldehído con alcohol, ¿sí?, por ejemplo, este preparado de formalina, ¿sí?, formalina que está formado por gas formaldehído y agua, se le agrega alcohol de 70%. Cuando se hace esta combinación, incrementa indefectiblemente la actividad microbicida, es mucho más eficiente. La exposición de la piel y de las membranas mucosas al formaldehído puede ser tóxica, por eso se limita su uso. Y también si se va a utilizar, se tienen varios tipos de precauciones, ¿verdad?, para evitar esa toxicidad. Como el glutaraldehído es un poquito menos tóxico,
¿verdad? En comparación con el formaldehído, es un poquito menos tóxico para los tejidos. Puede producir quemaduras en la piel y también en las membranas mucosas. Es más activo a pH alcalino, como ya habíamos dicho, a pH mayor a 7. Y es activado por el hidróxido de sodio. Aunque cuando se activa por este hidróxido de sodio es menos estable. Bueno, los mecanismos de acción de los oxidantes. Los oxidantes, entre los oxidantes podemos citar al ozono, ¿verdad? Que es uno de los mayores oxidantes que existen, el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es el más utilizado de todos los productos, todos conocemos la famosa agua oxigenada, ¿verdad? El peróxido de hidrógeno destruye de manera eficaz la mayoría de las bacterias con una concentración del 3 al 6% y destruye todo tipo de organismos, incluyendo las esporas, ¿sí? A concentraciones mayores, ya sea del 10 al 25%. O sea que el peróxido de hidrógeno puede actuar también como esterilizante o como desinfectante, dependiendo de la concentración que tenga. Y bueno, la forma oxidante activa no es el peróxido de hidrógeno en sí, sino el radical hidroxilo, ¿sí? Habíamos visto la estructura química, sino que el hidroxilo libre que se forma por la descomposición de este peróxido es lo que tiene el poder oxidante, por lo tanto, el poder de desinfectante o esterilizante, ¿sí? Y bueno, el peróxido de hidrógeno se utiliza para desinfectar implantes de plástico, lentes de contactos y también prótesis quirúrgicas, porque es uno de los más eficaces. Luego tenemos a los halógenos. Sabemos qué son los halógenos, ¿verdad? Una familia de la tabla periódica que incluye al cloro, yodo, bromo, ¿sí? Entonces, los más utilizados son los compuestos de yodo y los compuestos de cloro. Los compuestos de yodo son microbicidas, ¿sí? Eliminan, matan a los microorganismos frente a prácticamente todos los tipos de microorganismos, incluyendo las esporas y las micobacterias. Normalmente las soluciones de yodo tienen una eficacia mayor, ¿sí? Cuando se colocan en soluciones ácidas, porque se libera más el yodo libre, que es el que va a ejercer la acción sobre las estructuras microbianas, ¿verdad? El yodo elemental, el yodo en su forma elemental, se puede disolver en yoduro potásico acuoso, ¿sí? Como disolvente se utiliza el agua, o también se puede disolver en alcohol para formar complejos con un vehículo. Este vehículo que acompaña, o sea, que lleva al yodo, se denomina yodóforo. Por eso les dije hace rato que yodóforo es un portador de yodo. Se utiliza un portador de yodo y se disuelve tanto en agua como en alcohol. Son las diferentes presentaciones que pueden actuar, que pueden presentarse. Uno de los más conocidos es de estos compuestos de yodo es la povidona yodada, ¿sí? Que es un yodo formando complejos con una estructura que tiene este nombre súper largo, que es el producto que más se utiliza y es relativamente estable. No es tóxica para los tejidos ni para las superficies metálicas. Entonces la famosa povidona iódica o iodada, ¿verdad? Que es la que se utiliza para desinfectar y también es una forma de esterilización también porque elimina las formas resistentes como esporas y micobacterias. Bueno, luego tenemos las soluciones de cloro, que son las que normalmente también utilizamos. Se utiliza tanto en laboratorios, hospitales
y en todo tipo de lugares, ¿verdad? Tienen una actividad bactericida, ¿sí? Matan a las bacterias de manera rápida, pero no se ha definido su mecanismo de acción. En el agua, el cloro se puede presentar de tres formas, como cloro elemental, en su forma de elemento, ¿verdad? En forma elemental, Cl2, en forma de ácido hipocloroso o en forma de ion hipoclorito. En sus tres formas actúan como bactericidas de manera rápida. El cloro, ¿sí? En su forma elemental, también se puede combinar con amoníaco. Ya vamos a ver enseguida los compuestos de amonio cuaternario para ver lo que es el amonio, ¿verdad? El amoníaco. Y también con otros compuestos que tienen nitrógeno en su estructura para formar cloroaminas o compuestos de N-cloro. Pueden ejercer su acción, o sea, su efecto, mediante una oxidación irreversible de los grupos sulfidrilos terminales o grupos SH terminales de algunas enzimas esenciales. Como produce la oxidación, produce un cambio estructural, ¿sí? Y entonces de esa manera se cree, ¿verdad?, que producen su efecto desinfectante. También se cree que los hipocloritos, ¿sí? El ion hipoclorito, interactúa con diferentes componentes citoplasmáticos formando compuestos tóxicos denominados compuestos N-cloro, que interfiere también con el metabolismo celular. La eficacia del cloro es inversamente proporcional al pH, o sea que cuanto más bajo sea el pH, mayor es la eficiencia del cloro o la eficacia, ¿verdad? Entonces, su mayor actividad se observa a pH ácidos, o sea, a pH bajos. Estos compuestos tienen una buena acción germicida, ¿sí? Elimina bastante bien las bacterias, aunque los organismos que son formadores de esporas son de 10 a 1000 veces más resistentes al cloro que las bacterias vegetativas. O sea, las bacterias en su estado normal, ¿verdad? No en su forma sporulada, son hasta 1000 veces más resistentes al cloro. Por eso son más utilizados los compuestos de iodo, que tienen la capacidad de eliminar tanto esporas como micobacterias. Luego tenemos los compuestos fenólicos, ¿sí? El fenol sabemos que es esta estructura química, ¿verdad? Con un grupo hidroxilo, un grupo OH, unido a su estructura. El fenol no es esporicida a temperatura ambiente, ¿sí? Pero sí es cuando se le expone a una temperatura próxima a los 100 grados Celsius. Es poco activo frente a los virus que no contienen lípidos o virus sin envoltura, ¿sí? Estos compuestos fenólicos actúan desorganizando la membrana que contiene lípidos, lo que da lugar a la salida del contenido celular. Por lo tanto, produce la lisis celular. Estos compuestos fenólicos son eficaces frente a las micobacterias, ¿sí? Porque sabemos que las micobacterias tienen una estructura rica en lípidos, ¿no? Entonces, tiene una mayor eficiencia frente a ellos. Bueno, luego tenemos, dentro de este grupo de compuestos fenólicos, encontramos a los bisfenoles, ¿sí? Se van a recordar un poquitito de todo lo que vieron en la parte de química general, de nombres, nombramientos, nomenclaturas, etc. Los bisfenoles, ¿sí? Es la unión de dos fenoles, así en palabras rápidas. Son la unión de dos fenoles que están unidos entre sí, ¿verdad? Y la actividad de estos compuestos se potencian cuando se une un halógeno a la estructura, formando este tipo de estructura. Tenemos aquí el fenol, otro fenol, y se unen, ¿sí? Se une a esta estructura cualquier tipo de
Halógeno, cualquiera de la familia de los halógenos. Normalmente el cloro o yodo, ¿verdad? Un ejemplo del bisfenol halogenado, uno de los más utilizados, es el hexaclorofeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por eso hexa, cloro, ¿verdad? 6 cloro, y con las estructuras de los fenoles, que es un antiséptico con actividad frente a las bacterias gram positivas. Bueno, luego tenemos los compuestos de amonio cuaternario. Bueno, el amonio cuaternario, ¿verdad?, es un nitrógeno, ¿sí? Es un catión nitrógeno unido a 4 radicales. 1, 2, 3, 4 grupos radicales que pueden tener diferentes longitudes de cadenas, cada una de ellas. Bueno, esta actividad germinicida de los compuestos de amonio cuaternario está determinada por la naturaleza de estos grupos que están unidos al nitrógeno, ¿sí? Se observa una mayor actividad desinfectante cuando cada uno de estos grupos, de estos radicales, tienen entre 8 y 18 átomos de carbono de longitud. Cuanto más largas sean las cadenas que están unidas al nitrógeno, mayor va a ser la capacidad desinfectante de esa sustancia. Entre los compuestos de amonio cuaternario tenemos el cloruro de benzalconio, que es el famoso DG6, ¿sí? DG6, cloruro de benzalconio, y el cloruro de cetilpiridinio, que es también un tipo de desinfectante. Pero el más utilizado es el DG6. Estos compuestos actúan desnaturalizando también las membranas celulares y consecuentemente se liberan los componentes intracelulares, ¿verdad? Entonces ocurre la lisis celular. Los compuestos de amonio cuaternario son bacteriostáticos a concentraciones bajas, ¿sí? Solamente inhiben el crecimiento de las bacterias cuando están en concentraciones bajas y son bactericidas a concentraciones elevadas, ¿sí? O sea, eliminan, matan a la bacteria o a los microorganismos, a las bacterias, ¿sí? Cuando están en una concentración más elevada o más fuerte. Pero hay bacterias que son resistentes a este tipo de desinfectantes, como son las pseudomonas, la familia de las pseudomonas, el Mycobacterium y un hongo que se denomina Trichophyton. Ellos son resistentes a los compuestos de amonio cuaternario. Muchos virus y todas las esporas bacterianas también son resistentes. O sea que se utiliza mayoritariamente para eliminar bacterias, ¿sí? Que no sean estas, ¿verdad? Y por último tenemos el mecanismo de acción de los alcoholes. La actividad de germinicida de los alcoholes aumenta también al aumentar la longitud de la cadena, máximo de 5 a 8 átomos de carbono. Los dos alcoholes que son más utilizados son el etanol y el isopropanol. El etanol y el isopropanol. Estos alcoholes tienen actividad bactericida, ¿sí? Es un bactericida de tipo rápido frente a bacterias vegetativas, es decir, frente a las bacterias en su estado normal, ¿verdad? No esporuladas. También eliminan las micobacterias y algunos hongos y virus que contienen lípidos en su estructura. No tienen actividad frente a las esporas bacterianas y tienen una escasa actividad frente a los hongos y frente a los virus que no contienen lípidos, es decir, los virus sin envoltura. La mayor actividad de los alcoholes ocurre en presencia de agua. Por lo tanto, el alcohol de 70% va a ser más activo que el alcohol de 95 o de 92 o alcohol absoluto, que vamos a ver enseguida.
Bueno, el alcohol es un desinfectante habitual de las superficies cutáneas cuando se sigue por tratamiento con un yodóforo también. Como les dije, los compuestos de yodo se pueden mezclar con alcoholes y su eficiencia es mucho mayor. Pero como les dije, el alcohol actúa sobre los lípidos de las membranas y por lo tanto produce resequedad cuando se utiliza sobre la superficie cutánea. Porque también los alcoholes se utilizan sobre superficies ambientales, ya vamos a ver enseguida. Bueno, ¿por qué el alcohol de 70% es más eficaz como bactericida que el alcohol absoluto? Porque decimos, ¿cómo si tiene menor concentración va a ser más eficaz? ¿Verdad? Siempre a mí me preguntan eso. ¿Por qué? Porque este 70% es la concentración óptima para el efecto bactericida porque la desnaturalización de las proteínas de los microorganismos ocurre de forma más eficiente en presencia de agua, ¿sí? Porque la presencia de agua facilita la entrada del alcohol al interior de las células bacterianas en este caso, y también la presencia de agua retarda la volatilización del alcohol, permitiendo un mayor tiempo de contacto. Aquí. Entonces la desnaturalización de las proteínas del microorganismo se realiza de forma más eficiente en presencia de agua, ¿sí? Facilita la entrada del alcohol al interior de la bacteria, retarda la volatilización del alcohol, por lo que permite un mayor tiempo de contacto con el microorganismo y produciendo más daño, ¿verdad? El alcohol interrumpe muchas funciones esenciales de las bacterias. Destruye la membrana celular externa por deshidratación, ¿sí? Porque como dijimos, el alcohol es higroscópico, ¿sí? Absorbe el agua, entonces destruye la membrana por deshidratación. Las moléculas de alcohol penetran al citoplasma y como resultado precipitan las proteínas que están allí, las enzimas, etcétera, mediante la desnaturalización de ellas, ¿sí? Aquí podemos ver un proceso de desnaturalización, ¿sí? Produce un desenrollamiento de las proteínas, rompe las uniones de las proteínas y se produce la desnaturalización. También el alcohol causa la coagulación de las enzimas responsables de las actividades esenciales del microorganismo, como les dije, ¿verdad? Lo que les quería decir, ¿cómo se llegó a la conclusión de que el alcohol de 70% es el más eficaz y no el de 50% o no el de 80% o el de 90%? Se hicieron varias investigaciones, ¿verdad?, sobre el alcohol y su concentración o su grado de hidratación, sería el grado de hidratación. Hicieron estudios en donde prepararon diferentes tipos de proporciones, ¿verdad? 50, 60, 70, 80, 90%. Y en todos los casos, en todos los estudios realizados, se encontró que la eficiencia bactericida del alcohol disminuía en ambos extremos. O sea, menor a 50% el alcohol no funciona como bactericida, no produce ese efecto, y mayor a 70% tampoco. Entonces se quedó en un rango de bactericida del alcohol, ¿verdad?, del 50 al 70%. Y su mayor, la última dilución que se puede hacer en donde existe una alta eficiencia bactericida es al 70%. Por eso se recomienda siempre preparar un alcohol de 70% porque tiene mayor eficacia, ¿sí? Y tiene mayor tiempo proporciona un mayor tiempo de exposición a los microorganismos y por lo tanto una acción o una eficiencia más elevada al momento de eliminar ese microorganismo.
Bueno, y eso. Hasta acá llegamos el día de hoy. Como les dije, no fue una clase demasiado larga, solamente para conocer los diferentes tipos de procesos que se utilizan para evitar los diferentes tipos de infecciones de los microorganismos, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta, me hacen llegar y me dejan su nombre, apellido, sede, sección y su número de documento también, por favor, para poder pasar lista. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase.